título de este mensaje es Despierta tú que duermes. Y no estoy mirando a nadie, ¿verdad? Bueno, ya tú sabes. El texto que vamos a leer en tres versiones. La primera es la versión del 60, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La versión PDT dice: entonces no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Y por último, la versión Nuevo Lenguaje Actual dice: por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos. Acompáñame a orar en esta tarde. Yo necesito que el Espíritu Santo una vez más tenga misericordia de mí y me use para hablar en esta tarde. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, hemos disfrutado en tu presencia y nuevamente me pongo en tus manos para que tú me ayudes, Espíritu Santo, a hablar tu palabra. Tu palabra ya es bendita de por sí, pero te ruego que tomes el control absoluto en esta tarde y nos hables a cada uno de nosotros. Y si hubiera alguno o alguna que está dormido espiritualmente, que hoy se pueda o que hoy nos podamos despertar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si hacemos una correcta exegesis es entrar en el texto, en el contexto y ver qué nos está diciendo el autor, ¿verdad? El dormir no es malo, sí o sí. Dormir no es malo. Yo cuando era joven dormía más que ahora. Ahora, hermanos, cualquier ruidito me despierto y no sé, esto no sé qué tiene que ver. Cuando era joven podía dormir 12 horas, ¿verdad? Ahora si duermo 6 horas, pues está bien, ¿verdad? Eso sí, si puedo hacer mi siesta, aunque sea de 20, 30 minutos, mejor, ¿verdad? No sé. Usted si es joven no sabe de lo que estoy hablando, pero guarde este mensaje y más adelante lo escucha cuando sea mayor. Ahora bien, Pablo lo que está diciendo, no debemos ser como los demás ni estar dormidos, no se está refiriendo al hecho de dormir. Por eso he buscado otros dos traducciones donde nos está diciendo que ese es el tiempo de estar despierto y tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Control. Control. Si tú estás durmiendo, no tienes control. ¿Sí o sí? Si una persona está dormida, no controla absolutamente nada. Puede ser el hombre más fuerte del mundo, pero si está durmiendo en ese contexto, no controla nada. Y la otra versión, TLA, Nuevo Lenguaje Actual, dice: mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como algunos. ¿Cuántos saben que Jesús viene? ¿Cuántos están preparados? Porque el texto que nos está hablando de no durmamos como los demás se está refiriendo a las personas del mundo que viven sin esperanza, sin esperar la segunda venida del Señor. O para cristianos que dijeron: sí, ya se ha hablado mucho de que el Señor viene, pero no viene. Entonces, es importante que estemos velando. ¿Estás velando? ¿Tienes ilusión por las cosas del Señor? ¿Tienes ganas de seguir en la brecha? ¿Tienes ganas de estar alerta? ¿Tienes dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Que viene la tentación y yo tengo la capacidad de decir que no. Una persona que tiene dominio propio tiene el control sobre su mente, su corazón, su alma y su espíritu. Ahora, ¿por qué necesitamos dormir? No sé si usted se ha planteado esto. Bueno, el hecho de dormir da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del trabajo del día, sí o sí. Después de un buen sueño o de una buena noche de sueño, nos desempeñamos mejor al día siguiente. Dormir nos ayuda a sentirnos más alerta y recuperados del cansancio. Estoy hablando en el contexto de dormir. Dormir, eso de roncar que hacen algunos, ¿verdad? Dormir como personas.
¿Cuáles son los efectos a la salud de no dormir lo suficiente? Pues cuando no dormimos lo suficiente nos levantamos cansados y puede afectar a nuestro rendimiento, incluso la capacidad de pensar, de reaccionar. Por ejemplo, una persona que está conduciendo un vehículo muchas horas y le está dando sueño, no tiene la misma capacidad de reacción, sí o sí. Ahora, entendemos que el dormir Dios mismo lo creó. Por ejemplo, ¿de dónde nació Eva? De Adán, porque Dios lo hizo que se durmiera y de ahí tomó una costilla. Dios mismo lo hizo. Dios mismo nos habla por sueños. Dice la palabra que Dios mismo habla por sueños. Número 12:6 dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Y hemos visto, por ejemplo, a José, que Dios le habla en sueños. Hemos visto a Jacob, que Dios le habla en sueños. Hemos visto incluso a personas inconversas, el copero, el panadero, Faraón, que Dios le habla en sueños. ¿Entendemos esto? Ahora, según todo esto, el dormir no es malo. Pero cuando estamos hablando del dormir espiritualmente, cuidado. Cuidado, lo que has conseguido luchando en un minuto espiritualmente durmiendo lo pierdes. Por cierto, ¿te has pensado a pensar cuántas horas duermes al año? Yo creo que tengo un poco de Asperger, me dicen por ahí, ¿verdad? A veces. Si tú calculas una persona que duerme 7 horas al día por 365 días que tiene un año, pues aproximadamente estás durmiendo 106 días. 106 días al año. Los jóvenes yo creo que llegan a 200, ¿verdad? Si una persona vive aproximadamente 90 años, habrá pasado 26 años de su vida durmiendo. Parece una locura, pero es una realidad. Ahora, si volvemos al pasaje, nos está hablando de que es el tiempo de estar velando. Es el tiempo de estar despierto, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. La gente de este mundo está dormida espiritualmente 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque ellos no tienen esperanza. Por eso es importante que nosotros podamos estar alerta. ¿Estás alerta? ¿Seguro? La Biblia nos enseña que estar alerta es estar vigilando con atención, estar atento, cuidadoso, observador, vigilante. La palabra alerta tiene una etimología muy parecida a la de alarma. Iglesia, no es el tiempo de dormir espiritualmente. Hay gente que dice, yo no sé qué hacer. Ora, lee la Biblia, alaba al Señor, adora al Señor, testifica. Hay tantas y tantas cosas que debemos de hacer, pero ¿sabes algo? El enemigo trata de involucrarnos, como dice la Biblia, como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Se casaban, se daban en casamiento, fiestas. Me quiero comprar una casa, me quiero comprar un coche, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero comprarme un apartamento. Que está bien, que yo no estoy diciendo que eso no esté bien, pero no lo podemos anticipar o poner por encima de que Cristo viene a buscar a su iglesia y todo eso se va a quedar. Por eso es importante, Dios viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Por eso nosotros debemos de estar velando. Dice Marcos 14, 38, 40. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué hay gente que está constantemente entrando en tentación? Porque no está orando, no está velando, no está buscando al Señor. Yo entiendo, hermanos y hermanas, que estamos en un mundo y hay cosas que nosotros podemos hacer, pero no ponerlas por encima de lo que Dios ha establecido. ¿Qué estamos alimentando más, nuestra carne o nuestro espíritu? Es importante que el Espíritu Santo nos gobierne. Es importante que el Espíritu Santo nos gobierne.
Mira, es importante reconocer que a veces podemos estar dormidos, hemos estado en una lucha espiritual, hemos estado cansados. ¿Usted se acuerda de Elías? Después de enfrentarse a los profetas de Asera, de Baal, de haber vencido, él tiene sueño, luego en medio de haber caminado tantos días se duerme. Está bien, pero no podemos estar durmiendo todo el día, espiritualmente hablando. ¿Usted se acuerda de aquel joven llamado Eutico? No conozco a nadie que se llame Eutico. ¿Usted conoce a alguien? Igual sí, igual su madre y su padre eran cristianos, lo vieron ya dormir y dijo, este se llamará Eutico. Él dice que estaba escuchando una predicación en el tercer piso, junto a la ventana, que había muchas lámparas en esa habitación. Pero Pablo predicaba porque se tenía que ir, no sabe si los iba a volver a ver y disertaba, trajo un estudio, una predicación, pregunta y ese chico se durmió. ¿Y qué pasó? Se cayó del tercer piso y murió. No estés cerca de ventanas que te hagan salir fácilmente de la iglesia. Solamente dos personas, uno dijo muy bueno y otro dijo amén. ¿Sabes? Hay personas que sí, que están escuchando la palabra, que vienen a la iglesia, que nos siguen por el Facebook, por el YouTube, pero están dormidos y están cerca de esa ventana que en cualquier instante se pueden precipitar y caer en el mundo. Ahora, quiero entrar en algunos ejemplos. A mí siempre me gusta predicar con ejemplos porque creo, Raúl se durmió, nadie le despierte. Me gusta predicar siempre con ejemplos. ¿Usted se acuerda del profeta Jonás? Dios le dice, eres mi profeta, ves a Nínive y profetiza que se arrepientan. Y Jonás se levanta, pero en lugar de ir a Nínive, él toma la dirección de ir a Tarsis y para ir a Tarsis tiene que ir a Jope, un lugar en el Mediterráneo. Y llega allí y paga su pasaje. El hombre no se coló, paga su pasaje para ir en ese barco. Y ahora nos dice el libro de Jonás, si puedes, acompáñame, capítulo 1, versículo 5, Jonás 1:5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Ja! Vaya profeta. El problema que están teniendo en ese barco es debido a su desobediencia. Y todo el mundo trabaja, incluso los inconversos que no conocían a Dios comienzan a tirar todo lo de valor porque ven que van a perder la vida. Eran marineros, estaban acostumbrados al mar y Jonás, pues yo me voy a dormir. Qué ejemplo de profeta, ¿eh? Le podía haber puesto a este mensaje lo que voy a decir ahora, lo que dice el capítulo 1, versículo 6, que dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? El mensaje estuvo a punto de ponerle, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. He leído varias versiones de este pasaje y en todas aparece dormilón. ¿Hay algún dormilón aquí o dormilona? No mires a nadie. O sea, Dios le dice a Jonás, ves a Nínive que hay 300.000 personas o más todavía que se van a morir porque traigo juicio sobre ellos. Él se levanta y en lugar de ir a Nínive parece ser que quiere ir a España. Y él se mete en un barco, paga su pasaje, lía todo el problema y se echa a dormir. Escucha, si hubiera algún dormilón, alguna dormilona, despiértate porque lo que tú estás haciendo está afectando a tu matrimonio, a tu familia, a tu hogar. Y ese es el problema, que estamos tan ocupados en nuestros asuntos que no nos damos cuenta de las consecuencias que estamos trayendo
sobre los que nos rodean. Diga, ay, si no puede decir amén. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te piensas? ¿Que Dios no nos ve? ¿Qué te piensas? ¿Que Dios no nos conoce? ¿Que Dios no sabe lo que nosotros estamos haciendo? ¿Que no sabe cuándo obedecemos y cuándo no desobedecemos? Pero quiero decirte algo. Tal vez para mí hubiera sido más fácil. Jonás, no quieres obedecer. Bueno, vas a dar cuenta. En su momento darás cuenta, pero Dios tiene misericordia. Y a veces el trato de Dios es hacer que venga el problema. A veces el trato de Dios es permitir que venga la tormenta. A veces el trato de Dios es permitir todas esas cosas para que podamos despertar. Hoy es el día de que podamos dejar de ser dormilones, dormilonas y ser hombres y mujeres dispuestos a obedecer a Dios. Ahora, ¿os imagináis? Yo de niño me acuerdo una vez que fui en barco a Menorca y la verdad, me acuerdo todavía, yo creo que tenía unos 10 años y ese barco parecía que se iba a hundir y ¿quién iba a dormir ahí? Yo no podía dormir. Es más, no te voy a decir lo que me pasó, ¿verdad? Ya tú sabes, para no traumar. Pero ese señor llamado Jonás se puso a dormir en medio del oleaje, le daba igual. ¿Por qué? Porque hay personas que no son conscientes de lo que está afuera, solamente miran lo que ellos quieren hacer. Y llega un momento que un inconverso le dice, oye, despierta, dormilón. El profeta dormilón. ¿Y qué le dice? Haz algo, estamos todos clamando a nuestro Dios a ver por qué está sucediendo esto. Tal vez le diría, supongo yo, he sido patrón de un barco por muchos años y nunca me ha pasado esto. ¿Qué está pasando? Aclama a tu Dios. Y él que le dijo, Jonás 1:9, le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Qué mentiroso. Si temieras a Jehová no estarías desobedeciendo. Pero bueno, él dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, si tú eres hebreo, tú temes a Jehová y Dios es tan poderoso que estamos viendo lo que está sucediendo, ¿por qué no le obedeces? Dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermano, el que tiene que traer la palabra de sabiduría, la palabra de restauración, la palabra de parte de Dios, es el que está siendo aconsejado por una persona inconversa. Pero él reconoce su pecado. Por fin reconoce su pecado. ¿Sabes que hay personas que ocultan su pecado? Y se ponen a dormir. Dicen que algunos borrachos beben para olvidar. Pero cuando se despiertan de esa situación están todavía peor. Y dicen, o digo yo, que hay cristianos que viven en la carne más para olvidarse de lo que tienen que hacer. Y déjame decirte, no es el tiempo de dormir, es el tiempo de estar velando, de reconocer nuestras carencias, de reconocer nuestro pecado. Hay gente que dice, bueno, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán los líderes? ¿Qué dirá el pastor? El que encubre su pecado no prosperará. Es así de claro. Ahora, ¿qué sucedió? Jonás fue echado al mar y Dios trató con él. Pero todos los que estaban en el barco desde ese momento fueron tocados porque vieron la mano poderosa de Dios. Jonás fue echado al mar y al momento el mar se calmó. Al final, Dios está al control absoluto, como decíamos el domingo pasado. Dios está al control. A pesar de que nosotros nos equivocamos y ahí Jonás no fue el profeta vocero que tenía que ser, a través de lo que sucedió sirvió para que esos hombres
se convirtieran. Ahora deja que Dios trate contigo. No afectes más a tu matrimonio, a tu familia, a tu hogar, a tu ministerio. Es el momento de reconocer, hermanos. No, ¿y qué van a pensar? Mira, yo prefiero ser disciplinado para ser corregido que no vivir una vida aparentemente en palacio, pero fuera de la voluntad de Dios. El qué dirá, a mí ya se me acabó eso hace años, el qué dirán. Al final la gente va a decir lo que quiera. Lo importante es que nosotros estemos caminando de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y dice la Biblia, gozaos y alegraos cuando digan cualquier cosa en contra vuestra siendo mentira, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Ahora, esta frase se basa en siendo mentira. Porque si la gente lo está diciendo siendo verdad, tenemos un problema. ¿Pueden decir aleluya? Otro pasaje que me llamaba la atención cuando estaba preparando esta predicación. ¿Usted se acuerda de Sansón? Sansón, hermanos, era increíble. Con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Ese muchacho era tremendo. Ni Rocky Balboa, ni Schwarzenegger, ese como se llame. No, este era de verdad. Y fue llamado desde el vientre de su madre. Dios tenía un plan con él, un propósito con él, pero comenzó a jugar con el pecado. Y el que juega con el pecado al final se mancha. Y él comenzó a descender, comenzó a alejarse de la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, Dios tenía misericordia y Dios lo ayudaba a vencer. Pero llega un momento, hermanos, que si nosotros no recapacitamos y nosotros no volvemos en sí, pues nos pasa lo que le pasó a Sansón. Dice que tenía muchas mujeres en las cuales fijarse, solteras, hijas, familia de Israel, pero él se fijó una vez más en una extranjera, en una mujer que no era del pueblo de Dios. Dice el capítulo 16, versículo 4, que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Y qué pasó? Bueno, pues las cosas se fueron poniendo peor. No te enamores de algo que Dios ha prohibido. No, pero yo convertiré a Dalila. No, Dalila la voy a convertir para el Señor. Ah, claro. Una cosa es que nosotros ya nos hayamos casado y estemos casados con un hombre, una mujer que no sea cristiano. No lo dejes, dice la Biblia. A paz nos llamó el Señor, pero no lo dejes. No la dejes. Pero el problema es de esos muchachitos, muchachitas que quieren convertir a Dalila o a Dalilo. Si Dios lo prohíbe, Dios lo prohíbe. No, pero yo voy a ayunar. ¿Por qué vas a ayunar por algo que Dios prohíbe? No, pero yo lo voy a cambiar. ¿Por qué vas a cambiar algo que Dios te dice que no lo hagas? Bueno, el caso es que comenzó a jugar con el pecado y a pecar con Dalila, a fornicar con Dalila, y al final le pagan un dinero los filisteos a Dalila, le dice, oye, mira, averigua, porque esto no es normal, este hombre no es normal. Hemos visto a soldados, hemos visto a hombres valientes, pero es que este hombre es increíble. Con un hueso, hermano, mató a 1000 filisteos. Es impresionante, lo hablamos, lo decimos, pero es impresionante. ¿Y qué pasó? Capítulo 16, versículo 13 y 14. Y Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo, si tejeras 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él, ¿de dónde? Amigo, que estaba dormido. Arrancó la estaca del telar con la tela. Cuando uno juega con el pecado, te duermes. Cuando uno juega con el pecado, se duerme. Porque fíjate cómo estaba de dormido Sansón, que cuando ella le dice los filisteos sobre él,
o sobre ti. Y él arranca con su cabellera esos postes que le había puesto. Él no reacciona y dice, wow, esto es lo que yo le había dicho a ella, que si me hacían esto me podían meter en la cárcel o matar. Él no reacciona. Es que alguien dormido no reacciona. Y por último dice, capítulo 16, versículo 19 al 21, dice, y ella hizo que él, ¿qué hizo? Se durmiese sobre sus rodillas. Empezó ahí a jugar, me imagino yo, con su cabello. Ya le había dicho él dónde estaba su secreto. Dice que llamó a un hombre quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. ¿Y cómo no se despertaba? Es que ya estaba demasiado dormido. Porque, hermanos, vuelvo a repetir, una cosa es estar dormido, pero sientes que te agarran el pelo o sientes y tú te despiertas. No, era demasiado. Y ese es el problema que tienen muchas personas que comenzaron en los caminos del Señor, que tomaron la decisión de seguirle, pero han sido seducidos, están jugando con el pecado. Y puede pasar lo que esté pasando alrededor espiritualmente, que no se enteran. ¿Y ahora qué pasó? Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que él despertó, ¿de dónde despertó? De su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliesen en la cárcel. Qué triste, empezó bien, siguió mal y acabó mal. Menos mal que si usted conoce la historia, al final él se arrepiente, pero hay un precio por pagar. Le han sacado los ojos, le obligan a trabajar y ahí va creciendo nuevamente su melena. Y él tiene que morir luchando ahí, tirando esas vigas. Ahora, él pensaba que Dios no se había alejado de él. Déjame decirte, Dios no habita donde hay pecado. ¿Qué pasó las primeras veces? Mira la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Pero no sigas jugando con el pecado. No sigas jugando desobedeciendo a Dios, porque va a llegar un momento que Dios te ha cuidado, Dios te ha guardado, pero las consecuencias vienen. ¿Por qué? Porque si nosotros dormimos ante nuestras pasiones, el enemigo nos va a quitar la unción. Nadie dijo amén. Bueno, Sansón pensó, bueno, he estado con una prostituta y me han rodeado, he arrancado las puertas de la ciudad, las subí a la montaña. He estado comiendo miel silvestre que estaba en el cuerpo de un león muerto, algo prohibido para mí por ser nazareno. He estado con Dalila fornicando y pecando y no ha pasado nada. Pero él no sabía que Jehová se apartó de él. Cuidado, no salgamos de la cobertura de Dios, hermano. Cuidado. No, mira, nosotros conocimos hace muchos años un grupo de música supuestamente cristiano que cantaban, hermanos, impresionante. Y los invitaban a un evento, las almas venían, aceptaban al Señor, lloraban. Impresionante. Pero cuando los pudimos conocer un poquito mejor, eran personas, ellos pensaban que la salvación no se perdía. Y eran personas que acababan el evento y si se tenían que ir a una discoteca, beber, fumar, embriagarse, no pasaba nada. Al día siguiente ellos mismos se autodisciplinaban, venga, ya está. Y claro, cantaban y otra vez las personas venían, levantaban sus manos, aceptaban al Señor y gloria a Dios. Hasta que al final vino el juicio de Dios. Porque ser usado por Dios no significa ser aprobado. Una persona puede ser usada por Dios. Sansón era usado, pero cuidado. Si una persona sigue y sigue y sigue pecando, tarde o temprano, las consecuencias van a venir. Yo quiero concluir, tengo muchos pasajes más para hablarte del sueño y quiero concluir recordando algo. El Señor nos dice que si nosotros, el Señor explicando una de sus parábolas, dijo que si nosotros
supiéramos, o el padre de familia supiera qué día va a venir el ladrón, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a estar velando? ¿Sí o sí? Si yo sé que mañana van a venir a mi casa a las 4 de la mañana, pues a robarme, ¿me voy a echar a dormir? No. Voy a estar al lado del móvil. Soy cristiano, no voy a tener ningún bate de béisbol, ¿verdad? Como saben las películas, no. Pero sí el móvil para cuando venga a hacer ruido, llamar a la policía que vengan rápido. Amén, amén. Amén. Uy, no sé, algunos ya pensaron. No. Mira lo que dice Mateo 24:43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Te digo otra versión para que lo puedas entender mejor. Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara en su casa. El Señor nos ha dicho claramente que el enemigo no duerme, que Él está como león. No es que sea un león, está como un león, rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, espiritualmente no podemos dormir ni un segundo. En la carne, mira, si eres joven y todavía puedes dormir, aprovéchalo. Pero espiritualmente no duermas, no bajes la guardia, sigue velando, porque el enemigo buscará cualquier estrategia y si intenta entrar en la casa, mira, perdóname la expresión, pero el enemigo es como una cucaracha. Qué asco, ¿verdad? Si no puede entrar por debajo de la puerta, te va a buscar por la ventana, y si no, por la rendija, y si no, perdonadme la expresión, pero quiero llevarte a esa situación. Hay personas que les da igual. Yo quiero decirte, iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice la Biblia, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Es el tiempo, hermanos, de aprovechar bien el tiempo. Válgame la redundancia. Joven, yo hace muchos años le dije al Señor, mira, yo sé que tú vas a hacer cosas en España, cuenta conmigo. Lo que tú quieras, cuenta conmigo. Y todavía soy joven, aunque a veces me hago, soy abuelo, pero soy abuelo joven. Yo le digo, Señor, no sé si vendrás hoy, porque vemos las noticias, hermanos, Israel, las hambres, las guerras, los países están buscando un líder que pueda traer paz y seguridad. Y entonces dice la Biblia que vendrá destrucción repentina. Eso lo podemos ver, catástrofes naturales, hermanos. El mar es una pena. Cómo está el mar y cómo estaba hace muchos años. La atmósfera, ni te cuento. Los alimentos. Cuando viajamos a Estados Unidos, yo no sé lo que como, hermanos. Todo tiene sabor a lo mismo, menos las hamburguesas. Sonríe, Jesús te ama. No duermas más espiritualmente. Sal de ese letargo. Dios te dice, dormilón, despierta. Dormilona, despierta. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta tarde. ¿Es bueno hacer planes? Claro que sí. Si eres joven y estás pensando en casarte, pues hazlo. Si quieres conseguir un buen empleo, prepárate, estudia. Claro que sí. Pero eso no significa que no puedas trabajar para el Señor. Eso no significa que no aproveches bien el tiempo. Eso no significa que tus vestiduras se ensucian.
Es el tiempo de estar preparado, de estar velando. Es el tiempo de valorar, hermanos. Porque a veces decimos, hoy no voy a la iglesia esta semana, total, siempre. Es que claro, son 2 horas y voy el domingo, el sábado. Recuerda, los años que duermes, si llegaras a 90. Recuerda los días que duermes en un año, más de 105 días durmiendo. Y si tú calculas 4 horas a la semana en la iglesia, eso no es nada. Eso no es nada. Cambia tus prioridades, ordénalas y dile al Señor que te ayude a estar velando. Aléjate de esas ventanas, de esas amistades que tratan de sacarte de la casa de Dios. Aléjate de todo aquello que trata de impedir que puedas servir a Dios en santidad. Huye de esas dalilas, de esas pasiones, de esas situaciones que te hacen dormir y que Dios se pueda alejar de ti. Padre, en esta tarde tu palabra ha sido predicada. Ayúdame a mí el primero, Señor, a estar velando, a tener dominio propio, a tener control, por lo menos de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, con tu ayuda. Sabiendo que tú tienes el control de todo, pero yo quiero obedecerte y por eso te digo, Espíritu Santo, como fruto del Espíritu, ayúdame a tener ese dominio propio sobre mí. Presento a mis hermanos, hermanas, a los que nos están viendo, nos van a ver o a escuchar por las redes sociales. Cada uno de ellos te ruego que despierte, Señor, lo más profundo de su ser para servirte, para buscarte, para adorarte, para estar velando sabiendo que el enemigo trata de robarnos tus bendiciones, tus dones, tus talentos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres vigilantes para no dejar que el enemigo nos robe, que podamos estar velando espiritualmente día y noche para no caer en tentación. Llénanos en esta tarde de tu presencia. En el nombre de Jesús, siga al Señor adorándole unos instantes. Adórale con tus propias palabras, ponte a cuentas con el Señor. Recuerda a Jonás, el profeta dormilón. Deja ya de dormir y de afectar a las personas que tienen de al lado. Es el momento de reconocer tus errores y hacer los cambios necesarios. Gracias, Señor. Adora al Señor unos instantes. Adora al Señor unos instantes. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte.